Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo del Tecnato japonés en el cual vamos a enfrentarnos a nuestra primera guerra defensiva. Estamos ante la primera situación de que alguien, de que otra potencia extranjera se haya atrevido a atacarnos. Como recordaréis del anterior capítulo, pues Rusia decidió atacarnos por la isla de Karafuto, lo que ellos llaman Sajalín. Ellos exigen esta isla, ya que tienen pues derechos sobre ellos. Ellos dicen, en Europa dicen que tienen derechos sobre esta isla, y nosotros pues vamos a demostrarles que no es así. Entonces, señores, como estaréis viendo, esta guerra ha escalado un poquito, y es que no vamos a enfrentarnos solo a Rusia, y tampoco vamos a estar solos ante Rusia. Y es que hemos conseguido el apoyo de Francia. Esto ya lo vimos en el cierre del capítulo anterior, que Francia parecía dispuesta a apoyarnos, y finalmente lo que nos ha exigido es que le entregáramos estas islas de aquí, ¿vale? Estas dos islitas, bueno, este pequeñito archipiélago, vamos a dejarlo así. Este pequeñito archipiélago es lo que entregaríamos como compensación a Francia por su apoyo en esta guerra. Y Rusia pues ha conseguido el apoyo del Reino Celestial, lo cual pues hay que tener en cuenta que tampoco era muy extraño, ya que pues hemos conquistado territorios al Reino Celestial, entonces es lógico que quieran recuperarlos, aunque curiosamente se han metido en la guerra gratis. O sea, como estáis viendo, no nos han exigido, o sea, no le han pedido a Rusia nada a cambio de su apoyo. Es simplemente por su odio eterno, por lo cual se han unido a la guerra. De todos modos, también en rol esto tiene sentido. Recordemos que Rusia fue quien apoyó al Reino Celestial a que pues hiciera su revolución, así que tiene sentido que mantengan buenas relaciones. No sé si llegarán a ser aliados, pero es posible, y si no tendría toda la lógica del mundo. Pero, al fin y al cabo, luego esto, a ver, aunque pues, China no haya exigido nada para entrar en esta guerra, hay que tener en cuenta que esta es una campaña de rol, así que las exigencias hay que rolearlas. Si China nos gana y ocupa los territorios que le quitamos, pues habrá que devolvérselos, ¿vale? Eso habrá que tenerlo en cuenta, señores. Y quien también se ha unido a esta guerra es un actor que todos esperábamos que participase, que es Prusia. Y es que ya en el disco se estaba comentando que al entrar Francia de nuestro lado era muy probable que Prusia también quisiese participar. Pero, curiosamente, Prusia no ha entrado a cambio de territorios de Francia. Todos pensábamos que entraría a cambio de Alsacia y Lorena. No, ha entrado a la guerra únicamente por derechos de inversión sobre la Karafuto Kaihatsu, ¿vale? La Karafuto Kaihatsu, teniendo en cuenta que Rusia está exigiendo la isla de Karafuto, si ganan la guerra, pues solamente les quedará Madagascar, o sea que esos derechos de inversión al final serían sobre Madagascar. Vale, señores, pues estos son los participantes en la guerra. Nosotros de nuestra parte solo tenemos a Francia, Rusia tiene pues a China y a Prusia. Ahora vamos a ver qué es lo que se ha exigido, aunque de todos modos hay que tener en cuenta, como digo, que esto es una campaña de rol, así que las exigencias luego se pueden rolear. Nosotros lo que hemos exigido in-game es evidentemente la revocación de las reivindicaciones rusas sobre Sajalín, ¿vale? Esto ya nunca jamás será Sajalín. Si ganamos la guerra es Karafuto y es nuestro. Y yo creo que tiene también toda la lógica del mundo que ya que esta guerra es contra la Karafuto Kaihatsu Kaisha, pues si ganamos se imponga el monopolio de la Karafuto Kaihatsu Kaisha en Rusia sobre los campamentos leñadores. Es decir, toda la madera de Rusia solamente la podría explotar nuestra corporación, la corporación Karafuto. Sería de ellos. Y esto además es un arma de doble filo. Bueno, doble filo no, es un arma muy intensa, es un tridente, mejor dicho. Y es que haremos daño por varias vías. Porque no solamente nos quedaríamos con la exclusividad, con la producción de esos campamentos de leñadores, además nos daría evidentemente derechos de inversión, o sea que otras compañías también pueden explotar otros bienes de Rusia, sino que además resulta, señores, que Rusia tiene un pequeño problema de madera, ¿vale? Y es que también le pedí la transferencia de bienes de madera. Ojo, este problema de madera ya lo tenían de antes, ¿vale? Cuando estaba viendo entre las exigencias pues, los bienes que nos podían transferir, pude ver que la madera está muy, muy cara en Rusia. Así que si nosotros hacemos que solamente nuestra compañía pueda construir campamentos de madera allí, mientras no lo haga, Rusia no tendrá madera. El gobierno de Rusia, el zar, no podrá construir campamentos leñadores. Esa es la gracia del monopolio. Además, le vamos a obligar a que nos transfiera madera. O sea que vamos a hacer la madera aún más cara en Rusia. Esto
pondrá a Rusia en una situación en la cual su construcción va a ser carísima, pero al mismo tiempo hace que ese bien, al ser tan caro, pues a la Karafuto le dé muchos beneficios. Si la Karafuto Keihatsu decide construir campamentos leñosos en Rusia, al ser tan caro ese bien, pues van a conseguir muchos beneficios. Y ponte en la situación de que la Karafuto consigue construir tanto que ya deja de haber escasez de madera en Rusia, pues bueno, ya no habremos dañado la economía de Rusia por su falta de madera, sino que la hemos suplido mediante nuestra compañía, pero los beneficios van a ser para nosotros, ¿vale? Ellos sí tendrán madera, pero vamos a ganar dinerito de esa madera. Así que al final, estos señores, una vez consigamos esto, pase lo que pase, ganamos, ¿vale? Si ganamos la guerra, ¿vale? Si ganamos la guerra e imponemos esto a Rusia, pase lo que pase, ganamos. Si no conseguimos, si se mantiene la escasez de madera en Rusia, estaremos dañando su economía, y si conseguimos mediante nuestra superproducción que ya no haya escasez, pues bueno, ganaremos mucha pasta. En el proceso ganaremos dinero, eso es lo que importa, señores. Además, también como otra de las exigencias básicas, de las cuales no puedes, o sea, si se echara atrás, pues tendría que apechugar con ello, es un puerto abierto en Crimea. ¿Para qué, señores? Pues para poder tener también ese acceso a su mercado sin aranceles, ¿vale? Para poder importar esa madera que queramos también importar o lo que sea, sin aranceles. Además, ten en cuenta que estamos a puntito de conseguir el canal de Suez, ¿vale? Nuestras relaciones con Egipto todavía son neutrales, pero van mejorando poco a poco. Todavía no hemos conseguido, evidentemente, que se una a nuestro bloque de poder, aunque somos el que más ventaja tiene del resto de bloques. Estamos ahí compitiendo con Rusia, pero si conseguimos buenas relaciones, que ahora mismo las tenemos en neutrales, podremos comprar el canal de Suez, ¿vale? Ese es el tema que, por desgracia, aunque tengamos los techos de inversión, lo he probado y no puedo construir el canal de Suez, ¿vale? Lo tuvo en cuenta Paradox y no permite construir el canal de Suez solo con derechos de inversión. Tienes que tener tú el control de ese puerto. Es una pena, pero bueno. Entonces, señores, esas son las exigencias que hemos puesto como núcleo, ¿vale? Pero hemos pedido más cosas. ¿Qué hemos pedido más cosas para ver si Rusia se echa atrás y nos regala esto? Pues básicamente la independencia del Extremo Oriente, es decir, estos estados de aquí, ¿vale? Que tienen oro, por cierto, y de la costa de Siberia, por lo cual ya dejaríamos a Rusia sin acceso al Pacífico, y también la independencia de Yakutia, ¿vale? O sea que Rusia finalmente se quedaría sin toda esta parte oriental de Siberia. El objetivo, evidentemente, una vez se independicen esos países, es incorporarlos a la esfera de coprosperidad. Al fin y al cabo, seremos sus liberadores, así que pues estarán bastante receptivos a hacer acuerdos con nosotros, tener derechos de inversión, embajada, etcétera, así que podremos meterlos en la esfera de coprosperidad sin problemas. Y además, esos derechos de inversión me interesan mucho porque en todo este territorio, señores, hay oro. Entonces, ¿podrías habérselo dejado a Rusia ya que estás pidiendo derechos de inversión y quedarte con las minas? Sí, pero esas minas, eventualmente, cuando se acabe el acuerdo forzoso con Rusia, pues las van a nacionalizar y nos transferirá el tesoro, que ahora mismo, por cierto, lo tenemos lleno, pero ya está. Pero en cambio, si conseguimos independizar lo que sean países miembros de la esfera de coprosperidad, ahí ya esas minas sí que las tendremos para siempre, no las nacionalizará. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, por eso me interesa más independizarlos y una vez en independientes ya hacernos con las minas, ¿vale? Ese es el objetivo. Claro, este era mi plan original. Una vez que China, el Reino Celestial, se metió en la guerra, pues ya la cosa cambia, porque a estas exigencias, además, evidentemente, habrá que ver qué roleamos con China, porque si ocupamos territorio a China, habrá que exigirlo, podemos aprovechar. Es que esto es maravilloso, porque recordad que teníamos planeado para este capítulo hacer la guerra contra China, pues al final va a ocurrir la guerra contra China. En una sola guerra tendremos los dos conflictos, el de Rusia y China, y vamos a intentar expandir los dominios de nuestras corporaciones por China, ¿vale? Intentar conquistar más territorios por aquí por el sur, que ya vimos que, por ejemplo, Jiangxi tenía una barbaridad de tierra cultivable. También sería interesante a lo mejor expandir los territorios de la Nippon Mining Company, ya veremos. Pero lo que sí que me interesa sí o sí de esta guerra contra China es hacernos con el control de este estado, de Shandong, porque necesitamos imperiosamente un estado con población masiva, ¿vale? Y es que nos hemos quedado sin población prácticamente, mejor dicho, población campesinos, ¿vale? Nos hemos quedado sin campesinos en Japón y nos está costando muchísimo reclutar, ¿vale? Tengo que poner... no hemos conseguido llegar en todas las corporaciones paramilitares a los 20 regulares, ¿vale? Pero bueno, hemos puesto un montón de irregulares, ahora hablamos del tema de reclutas. Y necesitamos un estado chino para hacer ahí un gran ejército, ¿vale?
Entonces vamos a intentar conquistar Shandong a China y conquistarle Corea. Estos son mis dos, vamos, lo que quiero sí o sí de China. Entonces por eso vamos a, durante esta guerra, centrarnos también no solamente en Rusia. Al fin y al cabo a Rusia lo que tenemos que hacerle es ocupar Siberia, ocupar Crimea e intentar ocupar la capital también para imponer ese monopolio, ¿vale? Y en China pues tendremos que intentar ocupar Corea, ocupar esta península y la capital, evidentemente. Al fin y al cabo siempre que ocupamos la capital pues podemos rodear lo que nos dé la gana. Hemos apresado a... iba a decir al emperador, pero bueno, hemos apresado al rey celestial. Y ya secundario, que estaría bien, pero no es tan importante, es la expansión por el sur. Vale, señores. Esos son nuestros planes, ¿vale? Nuestras exigencias, si todo sale bien. Ahora vamos a hablar de cuáles va a ser nuestra estrategia a seguir. Ahora mismo hemos tenido que hacer una pequeña reforma en el ejército, ¿vale? Porque si no, no vamos a poder ganar ni de coña. Sí es verdad que si la guerra hubiera sido 100% defensiva por Karafuto, que era mi primera opción, de hecho, si esta guerra sale estrepitosamente mal, hacemos un viaje en el tiempo antes de que pase todo. No exigimos nada a Rusia para que no se meta nadie. No metemos a Francia para que no entre Prusia. Y simplemente le exigimos a Rusia revocar los derechos de Karafuto. Nos atrincheramos aquí con la armada, ya que tenemos una armada muy superior a la suya. Y listo. Y ganar por defensivo. Sin más, ¿sabes? Siempre tenemos ese plan B. Pero vamos a intentar ir con el plan A, que yo creo que es bastante más divertido. Entonces, como digo, he tenido que reformar el ejército porque si no era imposible ganar. Básicamente, o sea, el consejo se ha reunido, ¿vale? Y hemos aplicado una serie de reformas de urgencia y hemos aplicado el reclutamiento en masa forzoso, ¿vale? Ahora la población de Japón estará obligada a ir a la guerra porque es la primera vez que atacan al Tecnato y eso significa que nuestra población, que al fin y al cabo son nuestros recursos humanos están obligados a defender el Tecnato sea como sea. Así que tenemos ahora este reclutamiento en masa y hemos aplicado pues una serie de reclutas a cada compañía, ¿vale? Hay dos compañías que no tienen reclutas, que son la Akatsuki y la Kurokomo no Dantai, ya que ellos se van a encargar de hacer invasiones anfibias, entonces su número tiene que ser siempre reducido para que quepa en la flota, básicamente las dos flotas paramilitares. Pero el resto de corporaciones sí que les he puesto reclutas para llegar, le he puesto a cada una 60 unidades de reclutas para que pues siempre se acerquen, o sea, tengan un ejército más interesante, pero nunca superen los 80 de la flota del Consejo, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta, que por cierto, estoy mejorándola. Tenemos ahora mismo monitores y podemos ya mejorarlos. Buques torpederos, están ahí en ello, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, el ejército del Consejo pues se ha quedado con una cantidad de reclutas mucho más grande, evidentemente, ¿vale? En total aquí tenemos, por cierto, tengo que mejorar, tengo que extender gente. Vamos a ir porque nos quedamos sin espacio para seguir reclutando peña, ¿vale? Este hombre que está viejito, vamos a ascenderlo, vale. Por cierto, pues si se va reclutando más infantería, pues que ahora mismo tenemos esto desequilibrado. Vale, lo que digo, ellos tienen más infantería de reclutas, perdón, más soldados, más reclutas. Y luego también, otra reforma que hemos hecho de forma excepcional es que hemos tenido que revocar la concesión de Cantón Occidental a la corporación Arisugawa, ¿vale? No os preocupéis, serán compensados. Durante este proceso, pues harán también inversiones en ese territorio que luego se le entregarán a la corporación de Arisugawa, no os preocupéis por ello. Pero temporalmente hemos tenido que revocar su concesión para básicamente para utilizar los recursos humanos de Cantón Occidental. Entonces, hemos montado aquí un nuevo ejército, que es el de las milicias de Cantón, pues con los 100 que me permitía reclutar aquí, también le hemos puesto otros 100 de reclutas, ¿vale? En total no sé exactamente cuántos tendrá, pero bueno, por cierto, voy a subirle también, vamos a ascender a esta gente para que puedan tener todos los reclutas perfectamente, vale. Ahora después daré un vistazo a que todos tengan espacio suficiente, porque por ejemplo aquí vemos que los Kokurenkai no tienen suficiente espacio. Vamos a ponerle a este señor, este también, vamos a ascender al señor de la artillería, vale, y este hombre, terrenos abiertos, me gusta, vamos a ascenderlo también, vale, pasemos de que puedan gestionarlo. Entonces vamos a tener durante este tiempo la concesión de Cantón Occidental, controlada directamente por el Tecnato, para poder hacer un ejército ahí y poder también tener una segunda armada, que es la armada de Cantón. También se están ya construyendo los barcos poco a poco. Y cuando consigamos Shandong, entonces ya sí podremos devolverle Cantón a
la corporación de Isugawa y que nuestro estado de mano de obra para el ejército sea Shandong. Bueno, también de Corea pues podremos sacar cositas, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo. Por eso, temporalmente, hemos tenido que revocarles esta concesión. Otros cambios que hemos hecho de concesiones es que hemos revocado también la concesión del Área 1 a la corporación, a la Oya Hirushi. Y es que he estado repensándolo esto y realmente no tiene mucho sentido, ya que esta compañía lo que se encarga es de la logística. No tiene sentido que al entregarle territorios perjudique mi logística. Y es que al entregarles territorio, pues ya no me permite a mí acantonar los barcos ahí. O sea, es un poco perjudicial. Entonces, roleando una cosa para darme logística, me la estoy quitando. Así que la corporación Aoya Hirushi va a ser pues como las industriales, ¿vale? Ellos no van a tener territorio que controlen directamente, sino que simplemente pues controlan nuestros puertos, básicamente. Me hubiera gustado poder ponerle también puertos, pero pues no, en el juego base no hay ninguna corporación que se le puedan dar puertos, ¿vale? Hubiera sido interesante, una lástima. Por ejemplo, en el Pax Hispánica yo sí que creé una compañía a Venecia que controla los puertos, ¿vale? Entonces, ahí en el Pax, por cierto, esa campaña con Venecia la haremos algún día, va a ser muy parecida a la del Tecnato, por eso no va a ser la siguiente. Tenemos un poquito de margen antes de hacer esa campaña para no saturarnos de mercantilismo, pero la habrá y ahí va a ser más interesante porque ahí, por ejemplo, sí tendremos una compañía que se encarga de construir puertos. En fin, señores, no voy a enrollarme mucho más, creo que ya está todo más o menos explicado. Ahora vamos a pasar a otras cositas que han ocurrido durante estos meses que he estado preparando la guerra, y es que pues la esfera de coprosperidad ha crecido, ¿vale? Hay más gente que se ha unido, principalmente las nuevas incorporaciones han sido por Hispanoamérica, ¿vale? Efectivamente, se añadió Guatemala, El Salvador se añadió también, no, El Salvador no, o sí, sí, pero está un poquito, no tiene mucha infraestructura por lo que veo. Vale, y no sé si se añadió aquí más. No, aquí está solo Argentina. Vale, no recuerdo exactamente los estados, pero bueno, podemos ver los miembros aquí directamente. Vamos a ver quién tenemos. Vale, se añadió Kabul, que antes no lo estaba. Se añadió Honduras sí estaba. El Salvador, vale. Guatemala, Katiri también se añadió. El estado Casimir también. Chitrel no estoy seguro si estaba ya. Costa Rica también es nuevo. Vale, Mara sí estaba. Vale, esos han sido todos. Que por cierto, lo habréis visto ya. He arreglado lo de las banderas, porque lo estuvimos comentando en el Discord, que las banderas de las corporaciones eran muy feas. Y es verdad que no puedo cambiar la bandera en sí, ¿vale? Porque se generan de esta manera. Pero sí que puedo arreglarlo de que no se veía nuestra bandera en la esquina. Y es que eso pues era una cagada mía, ¿vale? No lo había configurado bien, nuestra bandera. Y por eso no se veía en la esquina. Ya sí está arreglado, por lo menos. Siguen siendo feas, pero ya por lo menos no son tan feas, ¿vale? Y ya sí que se ve que son nuestras, ¿vale? Que son miembros del Tecnato. Vale, señores, yo creo que ya sí está todo explicado y podemos proceder... Bueno, no, todo no, señores. Y es que como estáis viendo, esto hay que comentarlo, ¿vale? Esto es un elefante en medio de la habitación que tenemos que comentar. Tenemos el tesoro lleno, ¿vale? Estamos perdiendo dinero, estamos derrochando dinero ahora mismo, porque no podemos acumularlo más. Y es que mi sistema de... El dinero que gasto, de estar siempre negativo gastando dinero, pero ir recibiendo dinero al tesoro de las privatizaciones, pues se me ha desbalanceado y se está privatizando más de lo que se está gastando. Yo esperaba que al montar la guerra y activar todos los reclutas empezaremos a perder mucha pasta, pero ni con esas. O sea, ni con esas. Estamos perdiendo 700.000, estamos cerca del 1.000.000 de pérdidas y aún así seguimos ganando dinero. O sea, es una barbaridad la de pasta que están ganando las corporaciones y que están transfiriendo al tesoro del consejo. Esto es absurdo. Entonces, nada, seguiré. He puesto a construir más sector de la construcción, que al fin y al cabo me hace falta porque me sale el aviso este de que no hay construcción suficiente para todo el fondo. Uy, por cierto, tengo un mandato que poner, ahora lo pongo. Entonces, estoy construyendo cositas. También he puesto a lobbies, ¿vale? En los países que me interesa más meter rápidamente en la esfera, le he mandado lobbies, financiamiento de lobbies, para también gastar pasta en eso. Y aún así, señores, seguimos palmando. Así que construiré mucha más infraestructura de construcción. Probablemente ponga más universidades para acelerar la investigación. Y a ver si así conseguimos en algún momento equilibrar esto. Yo os digo, los impuestos están al mínimo, prácticamente no hay impuestos aquí, por eso el nivel de vida está subiendo bastante. De hecho, lo hemos tenido más alto, estaba antes en 17 y pico. Los presupuestos están al máximo, pero es que hasta que no consigamos avanzar a esto, ¿vale? Los edificios con estructura de acero, no vamos a gastar tanta pasta como generamos.
Así que, vale, de todos modos, si hubiera un milagro y empezamos a dejar de derrochar pasta y se activan todos los reclutas y empezamos a bajar el tesoro, no os preocupéis, porque si venimos aquí podemos ver que casi, podemos decir que el 80% de nuestro gasto son los bienes de construcción. Desactivamos la construcción un momento y listo, y empezamos de nuevo a recuperar la pasta. En fin, ya os he contado demasiadas cosas, llega el momento de que enseñemos cosas en vez de hablar y vamos a ir a la guerra, señores. Vale, pues he hecho unos últimos ajustes aquí en cuanto a temas de ejército. He transferido todos los reclutas que teníamos en el ejército del consejo hacia las milicias de Cantón, porque he pensado que voy a dejar, o sea, que van a ser las milicias de Cantón quien se encargue exclusivamente del frente con China, y así nos podemos llevar el ejército del consejo, que tiene el tamaño perfecto para poder utilizar la flota, que tiene los 80 exactos, nos lo vamos a llevar temporalmente, ¿vale? Aquí a defender Japón, por si acaso viniera alguna invasión, porque aunque tenemos aquí la armada posicionada, de hecho, la voy a mover porque para defender, vale, ya está desplegada ahí. De hecho, sí, la estoy moviendo ya aquí porque en el caso de que nos lancen alguna invasión naval, prefiero tener, por si acaso, por lo que pueda pasar, el ejército de consejo aquí, desplazado en Japón, y dedicar única y exclusivamente las milicias para el frente de China. También, por cierto, vamos a hacer, porque finalmente no vamos a necesitar tampoco la flota para hacer la invasión directamente a Pekín, porque acabo de darme cuenta de que puedo acceder a través de nuestros vasallos, porque aunque no estén en la guerra, ¿vale? Si tenemos acceso con ellos, de hecho he firmado un nuevo acuerdo, ¿vale? De acceso militar, podemos hacer invasiones a través de su territorio. Y esto es una mecánica que se incluyó en este último parche, que nos permite hacer invasiones, igual que las invasiones navales, se planifican igual, solo que por tierra. Solo necesitas pues tener acceso con el país que hace frontera, evidentemente que tú puedas llegar hasta ese país, en nuestro caso pues podemos, que hace frontera con tu enemigo. Entonces, en nuestro caso, desde Manchuria podemos entrar por los puertos de nuestro vasallo y desde aquí lanzarnos hacia Pekín. Así que eso pues nos deja libre la flota del consejo para dejarla aquí de forma defensiva hasta que, bueno, iba a decir hasta que no haga falta, pero yo presiento que van a estar asediándonos continuamente, porque para que ellos puedan ganar esta guerra, sí o sí nos tienen que invadir. Así que yo presiento que esta flota ya de aquí no se va a mover en toda la guerra. Lo que sí que vamos a seguir haciendo mediante invasión naval es la invasión a Siberia, porque podríamos entrar también desde Manchuria e ir subiendo, pero me apetece entrar por aquí, ¿vale? Desde el extremo de Siberia, para dejar ya este estado ocupado, y ya que desde aquí se vaya avanzando poco a poco para ocupar por completo los estados que queremos independizar. Vale, entonces, vamos a darle ya al play, señores, que estalle esta guerra, ¿vale? Se ha petado un poquito de la cantidad de cosas que pasan de golpe. Vale, también han llegado unos cuantos acuerdos aceptados. Muy bien, muy bien. Vale, ahora sí. Lo dicho, la flota del consejo está ya moviéndose de forma defensiva. El ejército también viene defensivo. Todos los reclutas los tiene ya en las milicias. Y le he puesto aquí en lo de objetivos estratégicos que se muevan hacia Jiangxi. Porque recordemos que Jiangxi es el estado que más nos interesa ocupar aquí en el sur. Vale, también por cierto los tengo todos en modo defensivo, excepto este pibe que lo tengo en saqueo, porque siempre hay que saquear algo, señores. Y ahora sí vamos a hacer la invasión, no naval, sino terrestre, con el escuadrón 137 hacia Pekín. Vamos a hacer la invasión. Pasa que un momento, porque en principio esto... Ah, no, leche, hacia Pekín no puedo directamente. Vale, digo yo, ¿por qué no me sale la opción? Tiene que ser hacia Shenyang. Ahora sí. Se estima que eficacia de invasión sea de 0. Un momento. ¿Puedo añadir más? Ah, esto, claro, es que no lo había probado nunca. Puedo añadir más ejércitos para esta invasión. Vale, 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 perfecto. También puedo hacer seleccionar flota para hacerla ya naval, pero no va a ser necesario. Vamos a hacerlo por tierra a través de Sur de Jilin. Es interesante esto de que puedas además desplegar varios ejércitos para hacer la invasión. O sea, ya no hace falta que vayas solamente con uno. Eso está muy bien, la verdad. Vale, pues confirmamos. Vamos a hacer nuestra invasión terrestre. Y con esta gente que está aquí por el norte, vamos a hacer la invasión naval a Kamchatka. Y usaremos la flota del Pacífico. Vale, perfecto. Pues el frente asiático todo en orden. En Europa, pues bueno, están llegando las paramilitares para apoyar a Francia en Alsacia y Lorena.
Y por aquí pues todavía no han llegado tampoco nuestras tropas que se dirigían hasta hasta Adana, esta colonia que tiene Francia aquí en Turquía, para poder hacer la invasión naval. Así que por ahora solamente vamos a bloquear, bueno, más bien asaltar los convoys que vengan hacia Crimea. Y en el norte, por cierto, ya está Francia haciendo una invasión naval a la capital de Rusia, lo cual es muy interesante. Si tenemos suerte y Francia consigue entrar, pues directamente mandamos a las paramilitares hacia allá. Ya están posicionadas las tropas del Escuadrón 137, de hecho falta solo un día para que inicien la invasión terrestre hacia Senjijin. Y las tropas que están entrando por Kamchatka pues también van a hacer ya prácticamente su primer intento de asalto. No hay absolutamente nadie para defender, lo que no sé si entrará automáticamente o tendré igualmente que hacer, sí, tendré que hacer toda la progresión, pero vamos, no hay nadie para defender, así que va a ser súper rápido. Y quiero ver, yo digo, es la primera vez que hago una invasión terrestre de estas, quiero ver exactamente el progreso. Va bastante rápido, perfecto. Más o menos como estos, porque realmente fijaos también el progreso es bastante rápido. Lo que sí es verdad que claro, como no tiene que esperar a que la marina pues haga sus cosas, yo diría que quizás puede ser que vaya incluso un poco más rápido. Voy a ver si se ha guardado la partida. Vale, sí, tiene que hacer el mismo progreso de ocupaciones, igual que una invasión naval, solo que por tierra, no necesitas armada. Perfecto, pues ya hemos entrado, lo que pasa que tienen un poquito de escasez de tropas esta gente. Vale, ya se pone automáticamente en el frente. Voy a decirle a estos que su objetivo evidentemente es tomar la capital. Y ahora deberíamos mandar un poquito más de fuerzas para allá. No puedo enviar al ejército del consejo, ¿vale? Los voy a dejar donde están porque no quiero arriesgarme a que entre alguien, a que nos haga una santiaguiña y esté la flota ocupada y entren por otro lado. Vale, ya tenemos las tropas en Turquía. También pues hacemos invasión naval hacia Crimea. Esto nos viene bien. Uy, ¿qué flota tengo aquí? Vale, tengo los Aoi y a Hirushi, vale. Esto también nos vendrá bien para que Rusia ataque desde, porque de hecho ya cuando Francia ha empezado su invasión naval hacia su capital, fijaos que ha empezado a mover muchas tropas que tenía aquí en nuestra frontera con China, se las ha llevado para allá, lo cual ha hecho que ahora tengamos un 48% de ventaja. Fijaos que solamente han quedado 154 tropas frente a las 300 y pico que tenemos nosotros. Así que eso nos está viniendo súper bien que Rusia se haya desviado. Voy a mandar unos cuantos reclutas hacia el Escuadrón 136, básicamente. Vamos a mandar, por ejemplo, pues unos 15... Uy, me pasé. Vamos a reiniciar, porque no sé ni lo que he hecho, señores. Vale, vamos a mandar unos 20. Otros 20 por aquí. Y unos 40... Ah, no, leche. Pensaba que esto aquí era infantería. No, aquí 20... 20 y de infantería 40. Vale, perfecto. Pum, pum y pum. Vale, confirmamos. Pues irán poquito a poco estos 79 tíos yendo a apoyar al Escuadrón 137, que igualmente el escuadrón tiene sus propios reclutas, ¿vale? Pasa que van poquito a poco reclutándose, ¿vale? Y por aquí estamos ya en tierra. Necesitamos ya a la armada. Pues nos falta creo que una sola batalla para que ya no necesitemos a la armada aquí. Bueno, a ver, siempre viene bien tenerla por el tema de mantener las rutas de suministros, pero ya, como que dice, la tendríamos libre para hacer otras invasiones navales. De todos modos, podríamos a lo mejor hacer un cambio. Es que el rollo es que como no tenemos el canal de Suez, por cierto, Egipto, todavía neutrales. A ver si igualmente, aunque sean neutrales, puedo mandarle. No puedo todavía. Una pena. Bueno, tengo que estar a nivel 20 en nuestras relaciones. Bueno, pues nada, paciencia, señores. El tema es que si tuviera el canal de Suez, pues sería mucho más rápido. Podría a lo mejor traerme estos 12 para acá y mandar los 220 para allá para hacer una santiaguiña, pero no es el caso. Así que no vamos a poder hacerlo. Vale, ¿han conseguido entrar? No, vale, están todavía en invasión naval. Vale, de acuerdo. Pues nada, no podemos hacer santiaguiña. Lo que sí que podemos hacer es, pues, ir esperando. Vale, vamos a mandar la armada de Cantón, que igualmente allí no está haciendo nada. La podemos traer para acá tranquilamente. Vale, uy, no se ha posicionado donde tiene que estar. Armada de Cantón, vamos a ponerla en el mismo sitio que está ahora mismo esta. Vale. Y esto es cuando ya está aquí la armada de Cantón. Van a ir por el canal de Panamá. Bueno, ni tan mal. No sé realmente cómo se tarda más, la verdad. Yo imagino que se tardará menos así. Vale, pues que venga para acá.
Y luego la mandamos a estas que están aquí para intentar hacer santiaguiña en Crimea, ¿vale? Entrar uno por Crimea, otro a lo mejor por Kubán, porque es necesario ocupar este estado para las exigencias. También, por cierto, tendríamos que ocupar Mujamara. Esto sigue siendo un vasallo de China por algún extraño motivo. Por cierto, acabo de caer. ¿Puedo también hacer? Vale. Puedo hacer invasión terrestre también a través de Persia, señores. Pues vamos a coger... A ver, aquí realmente fijaos que solo con las tropas que ha mandado Francia ya vamos bien. Podríamos hacer una división más, o más que hacer una división, vamos a utilizar uno de estos, por ejemplo los Kokurenkai, y vamos a decirles que planifiquen una invasión. No se puede porque ya se... Se tarda demasiado en llegar, más de 4 semanas. Buah. Bueno, vamos a ocupar esto a través de Fars y ya está. A lo mejor cuando esté aquí, ¿vale? Quizás cuando esté aquí ya sí que puedo hacerlo, no sé, vamos a intentarlo. Bueno, confirmar por qué no puedo, ya que se tarda... ¿En serio? ¿No se puede invadir por tierra porque se tarda demasiado, más de 4 semanas? Vale, a lo mejor es por estar tan lejos. Claro, es que no los puedo acantonar en Persia, ese es mi problema. Otra cosa es que a lo mejor los tuviera aquí. A ver, puedo jugármelo un poquito, ¿vale? Debilitar el frente de Francia. Igualmente en Francia también tenemos muchísima superioridad. Entonces vamos a llevarnos, por ejemplo, a los Tanaka, los protagonistas de esta serie prácticamente. Casi todas las mandangas las hacen ellos. Vamos a ubicarnos aquí, ¿vale? Y a ver si desde aquí puedo hacer la invasión, ¿vale? No sé yo muy bien. De hecho, bueno, lo puedo comprar ahora mismo de la siguiente manera. Voy a intentar hacer una invasión hacia el norte de Jiolin, vale, y me dice que se tarda demasiado. Efectivamente, es porque no están ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo cerca, tienen que estar relativamente cerca para poder planificar la invasión, vale, perfecto. Lo que sí que me gustaría realmente es poder tener las tropas aquí aunque no estemos, pero por algún motivo pues no me deja. Me vendría bien a lo mejor un puerto aquí, por ejemplo en Fars, pero como veis el tema de los puertos por diplomacia es terrible. Ni dándole embajada, ni derechos de inversión. Es muy difícil conseguir un puerto abierto, señores, de forma diplomática. Casi siempre hay que hacerlo por la fuerza. Vale, Neyer. Tampoco, evidentemente, me va a dar un puerto. Este que es mi vasallo todavía, a lo mejor podré pensárselo, pero vamos, el otro ni... Vamos, nada. Bueno, pues tampoco puedo obligarle a meterse en la guerra, porque ya ha empezado. Exención de servicio. Imponer acceso militar. Vale, esto sería... Ah, un momento, sí, podemos obligarle. Lo que pasa que no lo voy a hacer porque me interesa más, ¿vale? Yo lo que quiero es tener un puerto, no que entre en la guerra literalmente, porque yo quiero hacer la invasión desde Persia, pero sin que Rusia pueda atacar Persia. Vamos a un poquito a aprovechar ese bug que realmente debería poderse... señores! Francia ha conseguido entrar por Karelia. Buah, pues... Para allá que se van nuestras tropas. ¿O no? No puedo, ¿por qué? Vale, porque todavía no ha entrado, sigue siendo invasión naval, vale, está en proceso la invasión naval. Vale, pues hay que estar atentos a esto, porque en cuanto consiga entrar en Karelia, hay que entrar ahí a hierro, ¿vale? Y Rusia está mandando refuerzos a Crimea, o sea que entrar por Crimea va a estar prácticamente imposible, pero bueno, como siempre, nos viene bien mantener esta presión aquí para que siga desviando tropas, a ver si así aligera un poquito el peso de tropas que tiene en el norte y facilitamos el acceso a nuestros aliados, que de hecho yo diría que ya han conseguido entrar. Sí, este frente ya es terrestre, creo yo, ¿eh? Correcto, vale. Pues ahora sí, mandamos apoyo, mandamos a las paramilitares para acá. Vale, perfecto. Y ya estamos, por cierto, ya estamos en Pekín. Maravilloso, a ver cómo está yendo estas batallas. Las estamos ganando, perfecto. Tenemos ya Kamchatka entero ocupado, siguen avanzando nuestras tropas. Tú estás en modo... Vale, tú, amigo, ponte también en modo avance. ¿Tienes algo de avance rápido? No, no lo tienes. ¿Hay alguno con avance rápido? Avance imprudente. Usted vaya rápido, señor. Porque aquí no hay literalmente nadie para defender. Vale, los 2 asaltos navales nos han mandado, nada y menos, o sea, 11 tropas. Y aquí en el norte, 7 tropas. Esto es ridículo, señores. O sea que realmente si nos hiciera falta incluso podríamos llevarnos el ejército de consejo. Porque es que ni han mandado flota suficiente, ni tropas apenas, así que no hay peligro ninguno. Vale, señores, hemos podido invitar a la esfera de coprosperidad también a Nicaragua.
a Giva y a Paraguay. Vale, Giva es que me ha saltado antes. No me ha dado tiempo a grabar. Vale. Y señores, lo más importante es que hemos conseguido por fin tener relaciones cordiales con Egipto. Así que ya me permite adquirir las tierras en el Sinaí. Vamos a enviarlo y hemos conseguido por fin, señores, el canal de Suez. Bueno, no tenemos el canal, pero vamos a hacerlo. Lo primero, evidentemente, es poner aquí un puerto y poner el canal de Suez a construirse, ¿vale? Lo ponemos siempre arriba del todo. A ver, madre mía, se me fue. Aquí está, ¿vale? Siempre arriba del todo para que vaya siempre construyéndose, mientras lo demás se va haciendo, que él siempre esté construyendo. Y el puerto, pues evidentemente, pues se va a construir también, porque tenemos mucha capacidad de construcción. Vale, han llegado ya mis tropas al área 1. Por cierto, le cambié el nombre ya es área 1. Sí, están prácticamente aquí, vale. Mientras tanto nosotros hemos ocupado ya pues prácticamente casi todo lo que íbamos a exigir la independencia. Recordemos que vamos a exigir más o menos por aquí se cortaría, ¿no? En esta zona de aquí. Tenemos ya el norte, vamos ahora hacia el sur. Perfecto, estos son puntos, básicamente. Y lo bueno es que me está mandando Rusia, parece, tropas. No sé si se está mandando, se ha dejado aquí quietas. Pero nosotros tenemos aquí 20 tíos. Si fuera necesario, pues le mandamos más refuerzos desde el escuadrón 137. No pasa absolutamente nada. Y lo curioso es que ya... Fijaos que parece que está... ¿Por qué se está? Vale, es que le dejé esto puesto, pues... Aquí. Vale. También está ocupando un poquito por el norte de... la flota táctica hoy sufrió una derrota, ¿vale? En el intento de invasión naval. O sea que esta invasión naval, pues, se va a cancelar, básicamente. Pero no pasa nada porque vamos a entrar por tierra si mis planes salen bien. Vale, ya están las tropas prácticamente aquí. Sí. A ver si se quita la rayita esta. Eso significa que ya han llegado. Pues todavía no se ha quitado. Ah, no, vale, porque ahora quien viene es la flota. Vale, vale. Ahora tiene que dar la flota el rodeo por todo África hasta llegar al área 1. Madre de Dios. Necesitamos quizás... Ah, no, no. Vale, no sé si estas son por tierra y esto es la flota. Sí, sí, la flota tiene que dar la vuelta por todas partes, ¿eh? Ah, no, bueno, no, va a ir a Córcega. Pues esta, sí, pues era su propiedad que todavía no se había quitado. Nada. Bueno, ahora sí, invasión hacia Arabistán. Y sigue sin dejarme más de 4 semanas, señores. Sigue estando demasiado lejos. ¿Nadie quiere darme un puerto? A ver, amigo, ¿tú no quieres darme un puerto? No, no puede darme un puerto porque ya lo tiene Oman. Leche pato. Vale, Sin, amigo, ¿me quieres dar un puerto, por favor? Puerto abierto en Sin. Es que cuesta muy caro. A lo mejor sí le doy asistencia militar, garantización de independencia. Nada, es que, fijaos, nada, es imposible conseguir un puerto por vía diplomática. Yo creo que acabamos antes conquistando Bahrein. Yo creo que sí, y vamos a hacerlo, de hecho. Vamos a conquistar Bahrein en un momento. Parece que nadie le apoyaría. Acabamos antes, de verdad, conquistando Bahrein, convertido en un puerto nuestro. Que haciéndolo diplomáticamente. Venga, vamos a hacer la conquista express de Bahrein. La verdad es que no tengo por aquí, señores, más barquitos para hacer la invasión. Porque esta gente pues se ha quedado aquí. Tendría que dar la vuelta al mundo. O... Si Nayem me diera acceso, pero es que no me da acceso. Pues voy a necesitar traerme los barcos. Qué pena. Venga, pues... Amigos, les pongo un nuevo almirante y que se vayan moviendo hacia acá. De verdad que falta nos está haciendo el canal de Suez, ¿eh? Vale, nuestras tropas están ya en Carelia. Nos estamos acercando. De hecho, vamos a decirles que su prioridad absoluta es llegar hasta aquí. ¿Vale? Y tú, pues también tu prioridad absoluta es llegar hasta aquí. Las dos remad en el mismo sentido, por favor. Y en el frente de Alsacia y Lorena, pues la cosa sigue estancada. Se han quedado solamente tropas de Francia. Y ojo que, aun con inferioridad numérica, está ganando Francia, ¿eh? Interesante. Creo que hemos elegido el bando correcto en el conflicto franco-prusiano. Hemos hecho el aliado correcto. Vale. Por aquí me avisa de que no tenemos acceso a Sinaí, ¿vale? Al canal de Suez. De hecho, le voy a cambiar el nombre porque se ha quedado con lo de Sinaí bajo dominio. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle Suez. Ahí estamos. Esto de poder cambiar los nombres a los estados, gente, es maravilloso. O sea, de estas cosas que tendrían que haber estado desde el principio del juego, desde el día 1. Vale, yo creo que ya prácticamente tenemos casi todos los estados que necesitamos para las independencias.
porque este, bueno, nos faltaría este de aquí nada más. Voy a decirle al señor que se vaya moviendo hacia acá, que priorice esta ocupación. Y yo a estos pibes les dije que vengan para acá, pero les está costando un poquito. Van bastante... Ah, bueno, claro. Van bastante lentos porque están en modo defensivo. Y aquí ya tendrían que estar en modo ofensivo porque hemos conseguido superioridad numérica. Vale. Lo que sí es cierto es que podría agilizar un poquito más esta invasión si divido las tropas. Si cojo unos... Vamos a coger, por ejemplo, unos 30 de infantería. Unos 15 de lo demás. Vamos a crear un ejército nuevo. Nos vamos a llevar, por ejemplo, a este pibe. Y estos señores van a hacer una invasión a Sichuan. Vale, no hace falta seleccionar nada más. Listo. Y podemos agilizar la invasión. Básicamente, si dividimos el ejército, podemos agilizar, porque no creo que se forme un único frente, ya que tenemos, ya digo, no cuentan las fronteras de los vasallos, que no están en la guerra, entonces no se va a formar un único frente, van a ser dos frentes separados y van a poder ir cada uno hacia una dirección, poder ir poniéndole ya objetivos con microgestión y que vayan ocupando cada uno por su lado. Ellos irán por aquí para ocupar Xianxi, los otros para ocupar Sichuan. Vale, hostia, gente, la he cagado. He dejado los otros aquí. La cagué. Bueno, a ver, amigos, bueno, ya me espero que hayan ocupado. Me espero que hayan hecho la ocupación. ¿Esto qué es? No sé ni lo que es. Grupo de budistas sugieren que se tomen inmediato... A nadie le interesa este evento. Vale, pues están llegando refuerzos y me preocupo porque estos refuerzos están yendo al frente que he debilitado, que sí es cierto que sigue habiendo presencia de tropas de Francia, vale, pero, ¿veis? Le hemos liado un poquito, ¿eh? Le hemos liado un poco. Nada, amigo, cancela la invasión, que no te tocaba a ti. No puedo cancelarla. No, porque están en batalla, ¿puede? Vale, tendré que esperar un poco porque no me permite... Toda batalla de la invasión ha terminado, pero si no hay ninguna batalla ahora mismo en curso, ¿no? Bueno, pues nada, no pasa nada. Esperamos un poquito. Vale, ya se ha saltado la batalla. La vamos ganando, evidentemente. Pero me tengo que esperar. Vale. Acaba ya, por favor, que quiero volver a mandar las tropas a su sitio. Vale, terminó. Wow, se ha iniciado otra. Bueno, pues me sale ya más a cuenta dejar que se haga la invasión. Esta gente, yo creo que aguantarán si más. Están incluso avanzando, no hay que preocuparse. Vale, pues amigos, por favor, ocupen este trozo de aquí, que me da un poquito de toque. Ya han llegado refuerzos y bastantes. ¿De quién? De China, bueno, de mucha gente, básicamente. Vale, pues lo que vamos a hacer cuando se acabe... Vale, el reino celestial se rindió cuando estábamos entrando por Sichuan. Vale, en cualquier caso, señores, en cualquier caso, esto es lo de siempre, ocupamos Pekín, de hecho Pekín lleva ocupada bastante, ya llegó un momento en el que el país colapsó, así que en roleo, como se ocupó Pekín, y podemos decir que el país ha colapsado, podemos exigir básicamente lo que queramos. Entonces, ocupamos además territorios de Manchuria, expandiremos territorios por Manchuria, los territorios que queremos por aquí por el sur, y listo. Pero bueno, se acabó la guerra con Pekín, así que estas tropas, ¿vale? Estas tropas, mira, ya está aquí esta gente. Vale, por cierto, como soy un poquito mongolo, pues no, en las exigencias no metí este puerto, ¿vale? Me distraje, pero nada. Esto se rolea, señores, no pasa nada. Hacemos una anexión completa de Bahrein. Entonces... Estas tropas a mí me convendría ya mandarlas para acá. Va a tener que dar bastante rodeo, la verdad. Aunque si Dios quiere, puedo conseguir... A ver. Puedo conseguir dejarlas posicionadas por aquí. De hecho... Ah, ahora sí. Ahora sí podré. Ahora sí podré, señores. Porque ya Persia sí... No, no es esto lo que yo quería hacer. Ahora sí me va a dejar tampoco. Vale, pero es porque no están posicionadas. Si yo las posiciono ahora en Persia, que ahora puedo hacerlo porque estamos en una guerra juntos, desde Persia sí podré entrar ya. Así que estas tropas van a ir directas para acá. Vale, perfecto. Y las que se han quedado aquí solas, vamos a decirles que refuercen este frente de aquí. Vale.
Y el escuadrón 137 también que refuerce este frente. Perfecto. A Europa no mandamos nada porque no nos hace falta realmente. Y en cuanto lleguen las tropas de Cantón a Persia podremos hacer la invasión. No voy a hacer todavía igualmente la invasión naval a Bahrein porque en cuanto lo hagamos ya no estará Persia en la guerra y no podremos hacer la invasión. Así que tú quédate en Persia temporalmente. Ese se está moviendo para quedarse ahí tranquilito y ahora después hacemos la invasión naval. Vale, pues ya han llegado las tropas de la milicia de Cantón hasta Persia. Ahora sí podemos hacer nuestra invasión a Bakú. Vamos directos y vamos a coger esta gente. Vamos a agarrar poquita gente. Unos 1, 2, 3, 4 tíos. 2 y 2. Perfecto. Hacemos un ejército nuevo. Y con estos 8 pibes vamos a ponerle, por ejemplo, este hombre, mención ofensiva. Vamos a hacer la invasión naval a Bahrein. Aunque no vamos a liarla, vamos a esperar. Vamos a esperar a que ya se haya establecido este frente. No vaya a ser que se nos cancele. Aunque bueno, igualmente, ya por el tema de la ocupación, lo que roleamos antes, ya os lo comenté, tenemos ya este puerto, o sea que debería de ya no darnos problemas el hecho de que está muy lejos la frontera. De hecho, esto nos da ya la señal de que siempre tenemos que tener puertos disponibles. De modo que, mientras tanto, por cierto, vamos a hacer esta invasión también. A ver, ¿por qué no voy a hacerla? Invasión. Ah, vale, porque Muhammad ya sale de la guerra. Vale. Pues ya acabó la guerra contra China. Vale, 81%. Nos está contando algunas tropas que están llegando de camino. Aún así, 300 y pico que hemos mandado no van a poder para nada evitar esta invasión. Esto está ya cantado, señores. Y voy a ver, por cierto, cómo va el frente aquí. Que aquí he dejado únicamente al final al escuadrón porque me quiero llevar a esta gente al Oscuro Como. Bueno, cuando acabe esta invasión me llevaré al Oscuro Como también a participar para hacer una santiaguiña. Porque yo, fíjate, estaba haciendo invasión naval aquí hacia Ingria, pero en verdad ya parece que han llegado los franceses. O estamos a puntito. Bueno, los franceses, le cuenta la ocupación como francesa, pero en verdad son nuestras tropas también los que están aquí, no solamente ellos. De todos modos, ya han llegado los barcos y las tropas pues irán de camino. Están llegando, vale, van por Japón, perdón, por México. Aunque algún día será Japón. Por cierto, nadie dice que está aquí Hawái haciendo como que no existe, ¿eh? En algún momento habrá que echarle un vistazo a qué pasa por allí. Y por aquí, como digo, tenemos estas 20 tropas que habrá que llevárselas en algún momento porque seguramente sean más útiles en otra parte para hacer invasiones. Así que me las voy a llevar por ahora. Por ahora me gustaría ir avanzando. Me las voy a llevar... No, bueno, no puedo porque están en batalla, pero cuando acabe me las voy a llevar a Francia. Vayan poquito a poco yendo hacia Francia. Hacia aquí. Porque en el futuro intentaremos la invasión naval. Por si acaso no funciona, ¿vale? Bueno, por tierra parece que estamos entrando sin problemas, ¿eh? Sí, está ya ocupado Ingria, sin problemas. Vale, pues entonces no vais a hacer falta a vosotros. Podéis volver. De hecho, es que podéis incluso... No vais a volver a casa. Os voy a dejar... No, sí, a casa. Porque ahí realmente ya tenemos 100 y pico tíos. Puede incluso perjudicarnos tener estos 20 ahí. Nada, bueno. Que luchen solo los 100. Vale, y listo. ¿Quién quiere unirse al bloque de poder? Neyed quiere unirse a la esfera. Perfecto, pues me interesa porque Neyed en el futuro tendrá bastante petróleo. Así que me interesa mucho que estén dentro de la esfera. Vale. Vamos progresando sin problemas. Perfecto, a ver si se hace rápido y asalto Bahrein. Que bueno, al final queríamos Bahrein para tenerlo como puerto y desde ahí lanzar la invasión, pero bueno, el estar en guerra contra ellos ya nos está sirviendo para hacer la invasión, así que ya no hay prisa ninguna por conquistar Bahrein. Señores, Prusia ha decidido salirse de la guerra, al fin y al cabo ellos no se les había exigido nada, se han hartado de perder bajas tontamente en Alsacia, así que eso significa que Alsacia sigue siendo de Francia, hemos ganado, nuestro bando ha ganado. Es curioso, la guerra franco-prusiana en este universo ha sido por culpa de Japón, básicamente. Vale, hemos invitado también a Bujará a la esfera, ya tenemos más control. Tenemos ya Kokand y Bujará y Jiva, ya tenemos toda esta región. De hecho, voy a ver, porque diría, efectivamente, tenemos ya toda esta región dentro de la esfera. Nos falta meter al Kalsarraj, que por cierto, ya tenemos con ellos todo. Ya simplemente pues ir esperando a que quieran unirse. Bueno, aunque suba nuestra potestad, porque no estaba muy alta antes, pero poco a poco va creciendo.
Chitral ya estaba dentro, si no recuerdo mal. De hecho, podemos verlo, sí, mercado japonés. Y Jammu, no, pero Jammu es un vasallo del Bueno, está en el mercado Sig, ¿vale? Pero ¿es un vasallo realmente? Sí, es un tributario. Vale, perfecto. O sea que en cuanto entre el Kalsarraj, pues también entrará él. Vale, pues nuestra invasión hacia Bakú va bastante bien. A ver si puedo ver el total. Bueno, nos falta ya esta batalla que la estamos ganando y ya con eso tendremos la invasión hecha. Tenemos ya un frente aquí abierto. Vale, los últimos segundos. Oh, bueno, es que claro, si no lo doy al play, pues no lo vemos. Vale. El 25%, señores, falta muy poquito. Un soldado queda y listo. Tenemos ya frente abierto en Bakú. Perfecto, pues eso significa que estos 8 tíos ya pueden invadir Bahrein, porque me da toque. Vale, y aquí quién tengo, por cierto. ¿Esta armada cuál es? La Aoya Hiroshi. Vale. Pues con la Aoya Hiroshi entramos ahí. Perfecto. Y ya nos quitamos de en medio Bahrein, que bueno, nos viene bien tener este puerto aquí. Kenroll, ¿vale? Este puerto, todos los puertos los gestiona pues nuestra compañía, los Aoya Hiroshi, pero como ya comenté antes, con la con el fin de la concesión del área 1, pues ahora lo contamos directamente nosotros. Y señores, se acabó la guerra, ha capitulado Rusia y se ha exigido todo lo que pedíamos. Liberar el Extremo Oriente, liberar Yakutia, imponer un puerto abierto en Crimea, ya lo tenemos, el puerto de Sebastopol. Revocar las reivindicaciones sobre Karafuto, ellos le llaman Saharín, pero es Karafuto, todos lo sabemos. Y ahora tenemos el monopolio de la Karafuto Kaihatsu, ahora tienen el monopolio sobre la madera de Rusia y nos tienen que transferir esa madera. Por cierto, señores, ¿vale? Ya sí que estamos perdiendo pasta al movilizar a todos, absolutamente todos los reclutas. Ya sí hemos empezado a perder tesoro y ya sí que hemos vaciado las arcas. Por cierto, estoy en negativo en autoridad. Me voy a tener que quitar algún decreto. Teníamos aquí el decreto de esfuerzo de reclutamiento en Cantón. Hay que quitarlo ya. Y también vamos a quitar... Tenemos uno de movilidad social en Formosa. Pues fuera también. ¿Vale? Y... A ver, también hay que ver si es que a lo mejor hemos dejado de privatizar ya. Es que, fijaos, todo lo que estamos construyendo ahora mismo es en nuestros... Bueno, pero esto también, realmente también se debe privatizar, ¿no? Aunque sea en otros territorios. Vale. En cualquier caso, ahora en cuanto acabe la guerra, ya solo nos queda la guerra de Bahrein. En cuanto acabe esa guerra, pues ya sí que volverán las cosas a la normalidad y empezaremos de nuevo a llenar las arcas. Y señores, así queda Yakutia y Extremo Oriente. A ver, Extremo Oriente nunca lo he visto como país independiente. Quería ver yo... Es una pena porque en verdad ha sido como cultura siberiana, que la cultura siberiana es legado asiático septentrional y cultura, bueno, y siberiano, ¿vale? El idioma siberiano. Y tiene también inuit. Curioso. Yo esperaba que Extremo Oriente fuera una república rusa, realmente que fueran pues los rusos que había aquí viviendo, pero no, ha salido como una república... pues de indígenas, de la gente local. Y Yakutia, pues lo mismo. Bueno, los Yakut, que son pues lo mismo. Bueno, ellos son túrquicos, además de asiático septentrional. Vale, pues ahora, señores, tenemos dos opciones. Bueno, podemos invadirlos, evidentemente, porque tenemos treguas, pero sí que podemos empezar a incorporarlos a la esfera de coprosperidad. A ver, realmente podríamos invadirlos porque no tienen tropas prácticamente. Pero sí es verdad que pues era menos infamia, menos tal, más fácil todo este territorio hacerlo mediante independencia que pues hacer todo ocupaciones, ¿no? A Rusia, conquistas a Rusia. Entonces podríamos... A ver, sería interesante a lo mejor Extremo Oriente directamente volverlo un vasallo, porque controla las costas y eso mola bastante. Y a lo mejor Yakutia que sí fuera pues un país de la esfera sin más. Entonces... Lo que ya os digo, a ver, el tema de que sean salvajes, bueno, estos son ortodoxos y estos son animistas, vale, pues estos sí que vamos a conquistarlos, creo yo, directamente, aunque me mola la idea de esta República del Extremo Oriente, podemos, bueno, ahora no porque no tenemos tregua, pero podríamos a lo mejor hacerlo un protectorado, bueno, ya veré qué hacemos con ellos, ¿vale? Ya lo veremos, no hay que preocuparse, porque también puede hacer un poco de Borderegore, el que tenga nuestro color, a lo mejor, oye, Borderegore, fijaos lo que se está liando aquí. A lo mejor si hubiera sido un solo país sería más interesante, ¿no? A lo mejor integrar Yakutia dentro del Extremo Oriente podría ser interesante, no sé, le daré unas vueltas. Lo que voy a hacer ahora, por cierto, son... Bueno, vamos a esperar primero a que se vaya haciendo
la invasión a Bahrein y saquemos ya la guerra de Bahrein, y ahora después haré las reparticiones de China, porque claro, a Rusia, pues sí, pudimos todo añadirlo a las exigencias. Esta gente, por cierto, que se vuelva a casa. Pudimos todo añadirlo en las exigencias, pero lo de China no pudimos añadirlo en las exigencias, eso ya quedó para roleo. Si conseguíamos hacernos con el control de este, por ejemplo, para acá. Si conseguimos hacernos con el control de la capital, como lo hemos conseguido, pues ahora ya vamos a rolear, que es lo que les exigimos. Y ya hemos ocupado Bahrein, Bahrein se ha rendido, perfecto. Pues tenemos este puerto, construcción del canal de Panamá completado. ¿Nos ha salido eventillo? Pues no nos ha salido evento, sin más ha completado, vale. Y el canal de Suez, bueno, el canal de Suez es que va bastante más lento. Vale, todavía no está, pero bueno, poquito a poco tendremos nuestro canal de Suez funcional. Y esto ahora mismo, pues nuestras rutas hacia Crimea, bueno, hacia Sebastopol, tienen que dar toda la vuelta a África, pero en cuanto tengamos el canal de Suez, esto va a ser maravilloso. Que por cierto, también hay que ver si podemos ya hacer cositas con Grecia, porque ahora ya hemos podido poner nuestro interés ahí también, y sí, podemos meter a Grecia en la esfera de coprosperidad, lo cual mola bastante. Vale, entrada en vigor, Tratado de Atenas, han entrado, perfecto. Vale, pues ahora sí, señores, voy a hacer los repartos, las capitulaciones definitivas de China y ahora volvemos. Vale, señores, pues así quedan las capitulaciones de esta guerra contra Rusia, el Reino Celestial y Prusia. A Prusia no se le ha exigido nada, ellos estaban ahí a su rollo. De hecho, a ver, no se llegó a ocupar tampoco nada de Prusia, el frente estuvo inmóvil durante toda la guerra, así que pues ellos no van a sufrir nada. Francia se ha llevado pues lo que nos pidieron, que son estas islas aquí en el Pacífico, que le permitirán pues comerciar con nosotros con mayor facilidad, y como digo, no le ocuparon nada a Prusia, así que pues no se llevan nada de Prusia. Rusia, en cambio, pues sí fue ocupada. De hecho, llegamos a entrar en Bakú, rumbo a Sebastopol, así que pues Crimea nos la hemos ganado. Se le ocupó su capital, así que realmente se le puede exigir cualquier cosa. Y lo que se le ha exigido, aparte de los monopolios, el monopolio de la madera para la Karafuto Kaihatsu y la transferencia de madera, que por cierto podemos ver ahora que nos está transfiriendo madera. A ver si puedo ver por aquí el precio que tenemos ahora mismo nosotros en la madera. A ver, pues realmente la madera ahora la tenemos bastante barata en el mercado japonés, como estamos viendo, gracias a esa transferencia que nos está haciendo Rusia. Perfecto. Y me gustaría ver, claro, Rusia, si intento hacerle un acuerdo, esto ya os digo, es simplemente por curiosidad, quiero ver cómo de cara está la madera, aunque a lo mejor no me deja, así sí me deja seleccionarla. A ver cómo está de cara. Oye, pues por algún extraño motivo está barata también. Habrán empezado ya. Habrá empezado ya la Karafuto Kaihatsu a hacer sus cosas por allí. Vamos a ver los activos que tienen, porque ahora han pasado unos meses desde que acabó la guerra hasta ahora. Quiero ver los activos de la compañía, para eso voy a tener que venirme aquí. A ver si tienen más cosas ya por Rusia. A ver. Pues, tiene una cantidad absurda de activos, señores. Vale, pues no, pues Rusia todavía no tiene nada. A lo mejor en aquel momento nos salió como que estaba muy cara la madera en Rusia por algún motivo temporal y ya pues se ha estabilizado. Vale, de todos modos tenemos el monopolio, así que perfecto. Vale, ¿cómo quedan finalmente los países que se independizaron de Rusia? Vale, Yakutia sí que lo hemos dejado independiente, ¿vale? Y ya pues le hemos invitado bueno, no le hemos invitado a la esfera, pero sí que tenemos ya los acuerdos con ellos que nos permiten, como estáis viendo ya, construir en su territorio. Ya tenemos tanto embajada como los derechos de inversión. De hecho, se prevé pues que en breve pues aumente nuestra potestad una auténtica barbaridad. Y Extremo Oriente finalmente se ha convertido en un vasallo nuestro, ¿vale? Aprovechando que bueno, salió como un país indígena, tan animista, bueno, lo hemos convertido en un país, en un vasallo nuestro dentro de la esfera de coprosperidad, porque, ya digo, controla los puertos, desde el territorio lo ocupamos nosotros, así que podemos perfectamente formar en Extremo Oriente un tecnato aliado. Podríamos haberlo hecho también en Yakutia, pero no sé por qué me resulta interesante las fronteras así, con Yakutia independiente y luego ya pues dentro de la esfera. Y por
China, pues tenemos, señores, los territorios de Manchuria que han ido para la Nippon Mining Company. En el sur, pues la corporación Karoshi se ha expandido hacia Sichuan y Guizhou, que eran los dos estados que quedaban en China que producían opio, y la corporación Arisugawa pues se ha expandido hacia Cantón Oriental, Fujian y Jiangxi, que son los estados que producen principalmente pues algodón, ¿vale? Aquí, bueno, por ejemplo, Fujian ha sido simplemente por el border gore, lo reconozco, aunque bueno, tiene tintes que nos viene bien, pero sobre todo son estados que producen bastante algodón, así que nos vienen muy bien para la corporación Arisugawa. Y bueno, Cantón Oriental también, por el tema de border gore, realmente el que producía algodón es Jiangxi. Podríamos haber cogido también a lo mejor Hunan, que también produce bastante algodón, pero a lo mejor yo hubiera sido demasiado, no sé, ya me dejéis en comentarios si creéis que deberíamos también habernos expandido hacia Hunan. Siempre estamos a tiempo, ¿vale? Al fin y al cabo ocupamos la capital de China, ocupamos Pekín, podemos exigir lo que queramos. Entonces podría ser que a lo mejor Hunan también entre en la corporación de Arisugawa. Ya veré cómo quedan mejor las fronteras. Y estos dos estados, ¿vale? Shenzhen y Shandong son estados que se van a quedar bajo administración directa del Tecnato, porque de aquí vamos a sacar milicias, señores. No solo milicias, sino que al estar controlados directamente por nosotros, su población puede emigrar a otros de nuestros estados, ¿vale? Es muy difícil la emigración desde países vasallos, ocurre, en el PAX lo podemos comprobar que ocurre, pero es mucho más rápida la emigración cuando tú controlas directamente ese estado. Así que esto nos vendrá bien para que la población, que al fin y al cabo en Shenzhen tampoco hay tanto, lo he cogido más que nada por tema de fronteras y por tener rodeado Pekín, ¿vale? Ya veréis cuando ocupemos Corea va a quedar muchísimo mejor estas fronteras, pero sobre todo Shandong, que sí que tiene 3 millones de población, aunque realmente son 18 millones de campesinos, no sé por qué solamente me sale aquí 3 millones, la verdad, debe de haberse bugueado, porque si os fijáis, hay 18 millones de población, ¿vale? Pero por algún motivo solo salen... Ah, bueno, porque puede ser que estén trabajando, pero es que yo tampoco veo aquí tantas construcciones, ¿vale? Fijaos, no hay tantas construcciones. O sea, que no sé de esos 18 millones a dónde han ido. Yo hay algo ahí que no entiendo muy bien. A lo mejor el tamaño a las casas señoriales, puede ser que estén trabajando aquí. Pues no lo sé, puede ser. En fin, señores. Hay bastante población. Puede ser que por ahí ande. Tengo que revisar a ver dónde está toda esa gente metida. En fin, señores, este es el resultado de esta primera guerra contra Rusia. Literalmente le hemos enseñado a Rusia que no le conviene qué es lo que ocurre cuando atacas a Japón. Y, señores, para el próximo capítulo, pues vamos a ir a por Corea, porque está aquí estorbando, hay que conquistarla. Esto también va a ser todo administrado directamente por el Tecnato, por el Consejo, ¿vale? Va a ser territorio, entre comillas, japonés, no va a pertenecer a ninguna corporación. Y una vez que tengamos Corea, puede ser que a lo mejor el próximo capítulo, porque Corea al fin y al cabo tampoco es demasiado... Por cierto, ya también, como parte de las exigencias, se independizó Corea, ¿vale? Corea ya no es tributario del Reino Celestial, entonces ya podemos atacarle para el próximo capítulo. Básicamente por eso le obligamos, oye tú, se acabó lo de ser tributario. Entonces en el próximo capítulo atacaremos Corea y seguramente el próximo capítulo sea también uno de estos como el anterior, ¿no? Un capítulo de guerras rápidas, atacaremos Corea, probablemente también hagamos de Siam un protectorado, a lo mejor las provincias de Vietnam y Birmania las integramos a la corporación Karoshi, no sé, ya iremos viendo. Podemos hacer en el próximo capítulo. Y en breve también se viene una guerra contra España, porque quiero Filipinas, señores. Quiero Filipinas. Tenemos que hacer de Filipinas el nuevo Japón, ¿vale? También. Entonces, en fin, señores, hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad, de todos modos, que esto es una campaña de roleo. Sé que alguno dirá, un momento, ¿por qué tantas conquistas? Esto es una campaña de roleo y el objetivo es que tampoco se nos eternice en 47 capítulos. Vamos a intentar hacer poquitos capítulos. De todos modos, como ya no tengo que hacer las, entre comillas, las campañas secundarias, pues ya esta serie realmente puede durar los capítulos que hagan falta. Yo tenía un límite de 5 capítulos, tenía que condensarlo todo en 5 capítulos por el tema de que me cupiera todo en un solo mes para poder sacar las secundarias al mes siguiente. Eso ya, como no voy a poder grabar las secundarias, pues nada, esta serie va a durar pues lo que tenga que durar, realmente lo que vosotros queréis que dure. Así que, señores, si habéis llegado hasta aquí, imagino que os ha gustado el vídeo, así que dadle al like, poned un comentario, porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube pues entienda que este vídeo os ha gustado y que le puede gustar a gente con vuestros mismos intereses. Y si queréis ir un paso más allá en vuestro apoyo, pues tenéis la opción de los miembros del canal, que eso realmente
El precio varía en cada país. Por ejemplo, en España pues es 1 euro al mes. En Argentina son 15 pesos. O sea, cada país es un precio diferente. Pues os digo que es un precio simbólico. O sea, ya lo veis, en Argentina son 15 pesos. Es prácticamente nada menos de lo que vale un chicle. Así que eso ya pues os permitirá apoyarme. Y también ver si hacemos algún vídeo en exclusivo, pues vosotros tendréis esos vídeos. Aunque yo os digo que por ahora los vídeos exclusivos es muy poco probable que lleguen. Aunque bueno, ahora mismo sí que tenéis la serie de la Confederación Antillana, sigue siendo exclusiva hasta que terminemos la serie de Japón. Posteriormente ya sí que estará pública para todos. En fin, señores, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos.